vamos a iniciar nuestra sesión técnica del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto, gracias, Cristian. Listo, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Voy a proyectar pantalla para dar inicio. Listo, entonces vamos a entrar a nuestra plataforma Desayuno. Y vamos a ingresar a nuestras fichas. Recuerden que en este momento estamos en nuestra fase de planeación. La fase de planeación tiene actividad de proyecto 3, actividad de proyecto 4. Estamos en la actividad de proyecto 4. Y estamos, la evidencia que vamos a ver hoy se llama propuesta plan de operación logística para, pues para la empresa de estudio. Entonces vamos a entrar a nuestra guía de aprendizaje número 4. Entonces acá recuerden que en la actividad de proyecto 4, nuestra fase de planeación, hemos visto las siguientes evidencias para poder hacer como un recorderis de las mismas. Entonces, primero vimos una evidencia donde ustedes deben hacer una presentación donde deben reforzar, donde deben definir lo que es logística de entrada, logística interna y logística de salida. Hacer las definiciones en cada uno de los casos y poder asociar cuáles son los procesos que tenemos en cada una de esas logísticas y cuáles son los costos asociados en cada una de estas partes de la cadena de suministro. Eso lo hacen a través de una presentación en PowerPoint donde podemos identificar que reconocen la diferencia entre la logística de entrada interna y de salida, sus costos y procesos asociados. ¿Listo? Esa es la primera evidencia que vimos. Posterior a esto vimos una evidencia que se llama video de logística inversa, donde ustedes deben hacer un video de no más de 3 minutos explicando qué es la logística inversa. ¿Qué concepto tienen de logística inversa con sus propias palabras? Ustedes podían investigar, consultar información y de acuerdo a esto hacer un video explicando qué es la logística inversa, qué tipos de logística inversa existen, por ejemplo, qué leyes protegen al consumidor hoy en día en cuanto a logística inversa, en cuanto a retractos, reclamos o garantías, cuántos tiempos se puede, digamos, que llegar a recibir diferentes productos de logística inversa, no sé, por ejemplo, cuál es el flujo que surge con un producto de logística inversa. Siempre se puede retornar al inventario del producto terminado o algunas veces se tendrá que destruir, se tendrá que hacer otros procesos con los productos que van llegando de logística inversa. Posterior a esto, ustedes debían hacer una simulación de distribución física con un estudio de caso que se plantea en la evidencia sobre la distribución de 1000 unidades de jabón líquido. Listo, les están poniendo diferentes condiciones, cuál es el tamaño, qué tipo de vehículo de medio de transporte tienen, cuál es la capacidad de ese vehículo de transporte, cuáles son los puntos y cuál es el tiempo. Y con esta información ustedes deben presentar una propuesta de simulación de distribución física de estos productos. Posterior a esto vimos un comparativo de medios de transporte. Entonces acá es importante que ustedes, digamos que vuelven y condensen, vuelven y resuman acá lo que ya hemos visto anteriormente sobre medios de transporte. ¿Cuáles son los costos del aéreo, terrestre y marítimo? No solamente poner bajo, alto, medio, sino que ustedes me puedan poner un poco más de información allí. ¿Qué costos comúnmente se llevan allí? Normalmente qué costos se tienen que asumir en el terrestre, en el marítimo, en el aéreo. Listo, algunos son altos, bajos, sí, pero cómo identificar qué tipos de costo, qué volumen se puede manejar, qué capacidad, qué tiempos de entrega son normalmente los que se tienen en cada uno de ellos, digamos que en promedio, y con eso poder tener un cuadro comparativo mucho más robusto y completo sobre los 3 modos de transporte más utilizados. Luego de ello hay un foro que todavía está habilitado para quienes aún no lo han contestado. Recuerden que el foro habla sobre los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio. Acá buscamos que ustedes investiguen y consulten cuáles son los tratados de libre comercio que Colombia tiene actualmente. ¿Qué son los tratados de libre comercio? ¿Por qué son importantes y relevantes para las economías del país?
poder tener abiertas las puertas en diferentes países para el proceso de exportación e importación de productos. ¿Esto qué genera y cuáles son esos tratados de libre comercio que quisiéramos llegar a tener? Entonces, todo esto, la importancia de este foro es poder que ustedes identifiquen y reconozcan cuáles son esos tratados y contestar estas 3 preguntas en el foro. Y ya con esto vamos a ver la evidencia del día de hoy. Para la evidencia del día de hoy, el material de formación va a ser supervisión de procesos de negocio, que ya vamos a entrar a mirarlo, para que identifiquemos qué conceptos vemos en este material de formación. Revisemos rápidamente la evidencia y ya pasamos a ver el material. Propuesta plan de operación logístico. El aprendiz debe elaborar una propuesta de plan de operación logístico diseñado para la empresa en la cual trabaja o crear una empresa hipotética en la que pueda aplicar los conocimientos. A manera de apoyo para la formación, bueno, compara el cumplimiento de los procesos logísticos de la promesa de valor, diferencia los tipos de organización según sus características, políticas, acuerdos de servicios y recursos, establece el flujo de los procesos y procedimientos, define los eslabones de la cadena de suministro, escribe las actividades logísticas relacionadas con la operación de la empresa y el plan logístico. Este plan de operación logística es para toda la empresa con la que se esté trabajando el proyecto formativo y debe contemplar al menos la mitad de los procesos que realiza la empresa para funcionar a diario. Este plan debe estar escrito en un documento, en un Word o presentación en PowerPoint donde describa todos sus componentes y funciones de conformidad con su realidad. Puede hacer uso de herramientas informáticas. Entonces ya vamos a entrar a ver el material y revisamos cómo vamos a plantear esta evidencia y cuál va a ser el entregable. Vamos a ir a nuestra guía de aprendizaje. Y acá material de formación, supervisión de procesos de negocio. Vamos a ver este material. Vamos a ver este video inicialmente y ya continuamos un momento. Listo, segundo, ya vamos a... ¿Están escuchando el video para antes de continuar? Sí, señora. Listo, gracias. Supervisión de procesos de negocio. Toda organización desarrolla procesos sistemáticos con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión por la cual fue creada. Sin embargo, debe adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y los desarrollos tecnológicos y económicos, y es por esto por lo que la gestión de las operaciones logísticas apoya y facilita los procesos, aportando a la satisfacción de las necesidades del consumidor final. Por lo anterior, las empresas crean dentro de su estructura organizacional la cadena de suministros, de tal manera que todos los procesos realizados desde la adquisición de la materia prima hasta la llegada del producto final al consumidor puedan tener la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y comerciales establecidos. Para que estos procesos generen múltiples beneficios como la reducción en los costos operativos y de inventarios, así como el cumplimiento de las expectativas del cliente, es pertinente desarrollar una política de control sobre las operaciones logísticas dentro de la cadena de suministro. En este componente formativo se identificarán los elementos principales de operación logística a tener en consideración para un análisis con enfoque en la planeación estratégica de las organizaciones. Asimismo, se abordará la evaluación y desempeño de los procesos logísticos. Una vez finalice este componente formativo, se espera que el aprendiz esté en capacidad de supervisar la prestación de los procesos de negocio según el modelo de gestión. Se debe recordar que está participando de una experiencia de aprendizaje digital. Sin embargo, se sugiere organizar un horario de estudio individual y colaborativo, participar de los foros y actividades sugeridas por el instructor, revisar las notificaciones del curso constantemente, entregar las evidencias esperadas durante este proceso formativo,
Si surge alguna inquietud, no dude en escribir al instructor. Listo, perfecto. Entonces, en este módulo lo que vamos a ver es la importancia de poder medir y supervisar las operaciones logísticas. Como habla dentro del video, la cadena de suministro, que ya la hemos hablado y la hemos visto durante el tecnólogo, es muy importante y que digamos que es muy importante la sinergia entre cada uno de los eslabones de la cadena. Y para ello, dentro de toda la cadena de suministro hay diferentes operaciones logísticas que se deben medir y que se deben optimizar para poder generar los mejores resultados hacia nuestro cliente final. Entonces, acá vamos a continuar con nuestro material de formación. Los procesos logísticos. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en las empresas se hace necesario implementar 5 acciones o procesos asociados que dan como resultado la prestación óptima de un servicio o la entrega de un producto en las condiciones contractuales estipuladas y la empresa productora del mismo. Dichos procesos son los siguientes. Entonces acá nuevamente nos están hablando de los procesos como principales o claves de la cadena de suministro. Compra, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento y transporte. La planeación estratégica, la empresa o corporación dentro de su programa de diseño orgánico establece metas y objetivos basados en las proyecciones supeditadas a la capacidad y condiciones del mercado. De tal manera son creados los planes estratégicos como herramienta que contengan un horizonte específico, corto, mediano o largo plazo, responsables de ejecución, recursos y las acciones a tomar en determinadas circunstancias. Los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de un plan estratégico pueden ser la misión, visión, objetivos, bueno. Plan de acción. Determina los objetivos asignados a cada persona. O sea, acá tenemos algunos de los puntos que se tienen en cuenta para poder hacer el desarrollo de un plan estratégico. Estrategias, programas, presupuesto, misión, visión. Básicamente, una de las cosas más importantes es, por ejemplo, el presupuesto. Saber cuánto presupuesto tengo yo en el mes, poder con el presupuesto organizar y revisar mi plan de trabajo para el mes y con eso poder tener un plan estratégico de cómo voy a abordar la necesidad de mis clientes. Bueno, acá nos habla de una matriz DOFA, que creo que ya todos la conocen, de cómo se realiza. Matriz DOFA se puede utilizar también en la definición de la planeación estratégica para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas que podamos llegar a tener durante el proceso de ejecución de nuestro plan. Plan de operación logística. El plan de operación logística analiza la totalidad de las acciones involucradas en los procesos productivos de la organización a partir del abastecimiento de los productos para la elaboración de los productos comercializados hasta la entrega al producto final. Dichas acciones se encuentran concatenadas y dirigidas hacia un objetivo común, el cual es satisfacer al cliente con la obtención de la mercancía adquirida, de conformidad con los requerimientos inicialmente pactados entre las partes. Generalmente el plan de operación logística establece y diseña las metodologías de distribución, adicionando a la red terceros que soportan las actividades en la cadena de suministro. Una visión holística del plan de operación logístico integra las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución física a su estructura sinérgica, cuyo objetivo es cumplir con los ciclos internos de operación. A continuación se describen estos procesos. Aprovisionamiento. Estos serían como los principales procesos de la operación logística de una empresa. El aprovisionamiento es el proceso de adquisición de materias primas requeridas en el proceso de producción. Acá porque se convierte en un proceso logístico, porque yo necesito hacer llegar esas materias primas a mi fábrica. Yo hago la negociación con el proveedor y el área de compras define las cantidades, todo, pero yo tengo que hacer llegar también ese producto a mi fábrica en tiempos y en condiciones para ser utilizado. Producción establece y gestiona las metodologías, programas y acciones requeridas en la obtención de un producto, potenciando los recursos para desarrollar el producto en los tiempos establecidos. Entonces acá también pues se tiene que, digamos que generar una organización, una sincronía entre los diferentes procesos de producción para yo poder tener mi almacenamiento y mi almacén también de producto terminado, abastecido y poder generar un proceso de distribución física posterior que tiene como ocupación las acciones asociadas a la planificación, desarrollo y control
del flujo físico de las mercancías desde la producción hasta el cliente. Entonces, acá, por ejemplo, nos puede faltar otra que hablábamos ahorita en las evidencias, es la logística inversa o la distribución de física de logística inversa. Y es cuando el producto ya lo tiene el cliente y lo debemos devolver a nuestras bodegas. Ese es otro proceso que se debe tener en cuenta dentro de los procesos de la operación logística de una empresa. ¿Qué es la promesa de valor? Comprende los aspectos cuantitativos y cualitativos asociados al elemento ofrecido por la compañía. Básicamente la promesa de valor es lo que yo le estoy prometiendo a mi cliente y lo que me diferencia de los demás. Como yo les he dicho en varias ocasiones durante el tecnólogo, hoy en día la velocidad de entrega, la adquisición de productos, el tener todo más rápido, esa sensación y esa inmediatez que hoy en día se busca, es la que está generando un mayor factor diferenciador entre las empresas. Por eso es que cada vez el tema logístico se convierte en un tema más relevante y más importante para las compañías, porque se convierte en la promesa de valor competitivo más grande para los clientes y las empresas. Bueno, acá habla de clientes, de la satisfacción de los clientes, ¿cierto? De, pues, cómo es un cliente, que lo debemos conocer, su influencia. Bueno, nos habla acá de la cadena de suministro, que es la cadena de suministro. ¿Cuáles son los procesos logísticos que existen? Entonces, en el desarrollo de la caracterización de procesos también se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, dentro de un proceso logístico, también es importante identificar cuál es el objeto del proceso, quién es el responsable de ese proceso, quiénes son las partes interesadas, qué controles se tienen dentro de ese proceso logístico, cómo lo registramos, cómo lo medimos con indicadores, cómo generamos planes de acción de acuerdo a esos indicadores y cómo mitigamos esos riesgos que podemos tener dentro de un proceso. Esto no solo para los procesos logísticos, para cualquier tipo de proceso. Estos son algunos puntos importantes a tener en cuenta y que deberíamos preguntarnos siempre dentro de los procesos internos. ¿Listo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo registro? ¿Cómo lo controlo? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son las partes interesadas en este proceso? Entonces, bueno, acá nos hablan un poco de caracterización de procesos o documentación de procesos, que es algo muy importante porque al final esto va a hacer que un proceso quede establecido y que se cumpla de esa manera, o en lo mínimo poder medir por qué se está desviando o en qué parte del proceso se está desviando. Cuando un proceso no está documentado, caracterizado, es mucho más difícil poderlo medir, es mucho más difícil poder identificar en dónde está haciendo la variación ese proceso y si hay algo que mejorar en el proceso, en dónde lo debemos hacer. Por eso es muy importante poder, digamos que, caracterizarlo y documentarlo. Flujo, proceso y procedimiento. La cadena de suministro está compuesta por 3 flujos. Hay flujo de productos, de información y financiero. Son diferentes flujos que intervienen dentro de la cadena de suministro. El tangible es el de productos. El de información también puede ser tangible o bueno, lo tenemos un poco más claramente digital a través de software, ERPs y demás. Y el flujo financiero, pues está todo el tema, digamos que el flujo de dinero que está en toda la cadena de suministro. Listo. Por acá, bueno, habla de algunas aplicaciones, como lo es el CRM, para poder manejar diferentes partes de la cadena. Cadena logística de valor se define como la unión de acciones y labores concatenadas que son realizadas dentro de la estructura de la organización, enfocadas en el desarrollo del producto o productos que motivan la creación de la empresa. El objetivo de toda cadena logística de valor es incrementar el potencial de la empresa y a su vez reducir los costos operativos con la optimización de los recursos. A continuación se presenta una figura que representa la cadena de valor propuesta por Michael Porter. Entonces, bueno, acá tenemos algunas actividades primarias, logística de entrada, operaciones, logística, marketing y servicio, que serían los procesos como que están como actividad primaria, y algunas actividades de soporte, compras, tecnología, recurso humano, infraestructura. Entonces, básicamente habla como que la cadena de valor o cadena de suministro, esto es como estos procesos que están en azul
son los principales o como el corazón de la cadena de valor hacia el cliente. Listo. El desempeño de los procesos logísticos. Un aspecto fundamental en el establecimiento de la compañía como parte del mercado es la determinación del desempeño íntegro de sus operaciones internas y externas, de tal manera que se tengan métricas de monitoreo al detalle para proponer estrategias de mejora continua y así prever fallas en el sistema que bloqueen el componente logístico. Mediante el diagnóstico de procesos logísticos se puede conocer la realidad de la cadena logística en el interior de una empresa. Básicamente es un análisis comparativo entre los objetivos planteados inicialmente y las metas cumplidas al momento de hacer la evaluación. Benchmarking logístico. Recolecta información de diferentes actores del mercado con el fin de generar una cultura adaptativa de acuerdo con las necesidades de los clientes. Las actividades de benchmarking son desarrolladas con pruebas de evaluación comparativa. Entonces, básicamente un benchmarking es buscar las mejores prácticas o conocer cómo funcionan las cadenas logísticas, las cadenas de suministro, los procesos logísticos en otras empresas. Y con eso poder identificar las mejores prácticas para replicar, digamos que en la compañía en la que estemos. Los aspectos que evalúan el benchmark en la cadena de suministro son los tiempos involucrados en el proceso, cuál es el valor agregado que crean y el logro producido según el objetivo planteado. Entonces acá, bueno, se puede hacer un benchmarking interno, externo y competitivo. Hay diferentes formas de hacer como este ejercicio de benchmark para poder generar y para poder sacar las mejores prácticas. Después de que yo analizo un poco cómo están mis procesos logísticos, cómo están los diferentes procesos logísticos de toda la cadena de suministro y de cada proceso de la cadena de valor de mi empresa, pues yo puedo generar también unos indicadores que lo ayuden a medir, a identificar cómo está el proceso logístico y con eso poder saber qué acciones de mejora debemos realizar. Es prudente tener una visión amplia del entorno, es decir, la perspectiva de negocio debe ser transversal, sobre toda la estructura organizacional, ya que al término de implementación del indicador, el flujo de información debe ser bidireccional en todas las áreas. Se deben definir diferentes parámetros para poder generar un indicador. El objetivo, la definición, la fórmula, la periodicidad de la medición, el responsable, la fuente de información. Esos son algunos de los variables que se deben definir. Listo. La trazabilidad, después de que ya tengamos como el indicador, lo empecemos a medir, pues la trazabilidad es la capacidad de tener el control de un producto, materia prima, artículo o servicio mediante una identificación registrada, ubicación o historial. Es útil para mejorar los procesos, control e incrementar la eficiencia. Entonces, bueno, estamos hablando de los procesos, de poderlos medir y de poder también, pues, generar una trazabilidad de los diferentes productos y servicios, digamos que productos que tenemos en nuestro proceso logístico. Entonces, acá nos habla de los diferentes tipos de trazabilidad que tenemos y con esto poder también medir la efectividad de mi cadena de suministro, la importancia de tener los datos registrados y en tiempo real, poder saber en línea de producción, por ejemplo, una trazabilidad interna en línea de producción, cuántos productos en línea me están saliendo. Trazabilidad hacia adelante es ya cuando salen hacia mi consumidor final, cuántos productos están saliendo hacia mi cliente final. Y trazabilidad hacia atrás, estamos hablando de la materia prima que está ingresando. ¿Listo? Entonces, acá es importante también, al momento de poder medir la efectividad de nuestros procesos logísticos, tener los datos y tener toda la información de cómo está siendo, digamos que la trazabilidad de mis materias primas y de mis productos terminados, para con ello poder identificar la efectividad de la logística que estoy teniendo de cara a los clientes. Bueno, acá hay algunas auditorías que se pueden hacer a los procesos logísticos. Bueno, acá auditoría de gestión ambiental, esta parte digamos que no. Hay un sistema de calidad ISO 9001 que audita los procesos, como estamos hablando de procesos logísticos,
acá, por ejemplo, auditan a las empresas que tengan documentados los procesos y con esto poder, digamos que, medir si el proceso se está cumpliendo de acuerdo a la documentación que se tiene y al registro que se tiene de ese proceso para poder asegurar precisamente la calidad en el servicio que se está prestando y en el producto que se está entregando. Ese es el objetivo también de la ISO 9001 y pues de poder tener este sello de calidad, digamos que en las empresas, hace que las empresas sean mucho más organizadas, estructuradas en sus procesos como tal. Bueno, acá habla como de áreas ya más específicas como lo son alimentos, es que ustedes igual entren y revisen este material. Vamos a seguir bajando. Acá nos habla de alimentos. Bueno, evaluación y mejora de los procesos logísticos. El control de la actividad logística debe ser ejercido con un excelente soporte informativo, con las siguientes condiciones: agilidad, fiabilidad, sencillez y eficiencia. La información de control muestra realmente el estado de la empresa en el tiempo más corto posible. Dicha información presenta dos tipos: seguimientos y evolución. Seguimiento es el control de la actividad o proceso a través del tiempo, y evolución son analizados en periodos de tiempo con el fin de fijar objetivos y poder saber si se cumple o no se cumple, básicamente. Los indicadores obtenidos tendrán información suficiente para el manejo adecuado de las funciones de la cadena de suministro: aprovisionamiento, stock, almacenaje, transporte y distribución. Asociado a las funciones debe ser analizado en conjunto el volumen, calidad, rendimiento y productividad. Evaluación del desempeño de los procesos logísticos. Los tiempos del plan de evaluación deben ser estipulados a corto, mediano y largo plazo, junto a los procesos más significativos e inestables. En el siguiente recurso de aprendizaje van a aprender los tipos de evaluación. Entonces, bueno, acá habla de cómo medir indicadores. Básicamente es tener la información, el indicador, tener datos para poder tener un histórico, definir una meta y saber si se está cumpliendo planes de acción. Hay algunos puntos críticos en los procesos logísticos. Son las falencias que ponen en riesgo los procesos logísticos y su dinamismo en la consecución del objetivo comercial. Los puntos críticos se identifican lo más pronto posible para dar solución a los problemas pequeños antes que crezcan y generen mayores inconvenientes. Entonces acá hay una herramienta que es el Balance Scorecard. Bueno, acá nos están hablando de nuevamente los procesos de la cadena de suministro, de la cadena de valor. Y acá nos habla del Balance Scorecard, que es una medición de desempeño, es una herramienta útil en la medición del rendimiento de una empresa desde 4 visiones o perspectivas: desde la visión del accionista, del cliente, interna y desde una visión de aprendizaje y crecimiento. Es una herramienta para poder medir el desempeño, es una herramienta mucho más estratégica que se utiliza para, digamos que, tomar decisiones a más alto nivel, para poder, digamos que, generar planes de acción basados en los resultados generales de la compañía, basados también en lo que solicita el accionista y el cliente y la organización. Estas son herramientas que utilizan normalmente el gerente, el CEO de la compañía, para tomar decisiones con los resultados que se tienen en los diferentes procesos. Listo. Entonces acá hay algunos planes de mejora de procesos logísticos. Tienen como fin incrementar la calidad y el rendimiento de la producción de un bien o servicio por medio de la evaluación continua de toda la organización o toda la estructura organizacional. Es de origen japonés. Su filosofía se compromete con una mayor eficiencia debido a los pequeños o continuos cambios para eliminar errores y dinámicas improductivas. Esta técnica reúne estrategias que perfeccionan y optimizan los procesos a través de pequeños ajustes en cada actividad y existen varios métodos. Sin embargo, el método Kaizen se convirtió en el más utilizado gracias a la facilidad de manejo. Bueno, esta es una herramienta o es una metodología japonesa que se utiliza mucho en las empresas para poder, o en las fábricas, para poder generar una disciplina o una disciplina y una
forma de pensar diferente basado en esta metodología. Entonces, esta metodología se utiliza mucho para, por ejemplo, plantas de producción, almacenes, donde se debe tener, digamos que lo que son las 5 S, que es clasificar, ordenar, limpiar y pues generar una disciplina, y esto se llama estandarizar. Esto también lo podríamos hacer en procesos. Por ejemplo, cuando tengo un proceso que tiene demasiadas variables, mucha información, muchas formas de hacerlo, ¿qué debo hacer? Depurar, clasificar, después organizo, después ya lo limpio, puede ser en un proceso limpiar, documentarlo, dejarlo definido y divulgado, y disciplina es cumplirlo. Entonces, esto se puede, digamos que, aplicar no solamente a la parte física, porque cuando hablamos de las 5 veces casi siempre es algo físico. Cuando me refiero a algo físico es, yo tengo un almacén que está a patas arriba, lleno de desorden, entonces hagámosle las 5 veces. Vamos a clasificar, entonces empezamos a lo que sirve, lo que no sirve, lo que no sirve, listo, lo saco. Ah, bueno, ya me quedó lo que me sirve, entonces lo voy a ordenar. Ah, voy a tener estantes, voy a marcar, listo. Voy a limpiar, listo, ya tengo todo ordenado, vamos a limpiar todo nuestro almacén. Y vamos a mantener, o disciplina, que sería mantenerlo así, y que eso constantemente se esté generando este ciclo de clasificar, ordenar, limpiar y mantener. Normalmente las 5 S es muy físico, como les acabo de decir, pero podemos hacerlo o aplicarlo en todo. Cuando yo tengo un proceso que no funciona por ningún lado, pues me tengo que sentar con las áreas que intervienen en ese proceso y hacer un listado de ese proceso, cómo lo hace usted, listo. Definamos una sola manera de hacerlo bien, es decir, ordenemos este proceso. Vamos a ordenarlo de esta manera. Ah, listo. Vamos a divulgarlo, vamos a colocarlo en limpio, vamos a dejarlo divulgado y definido para todos, listo, y vamos a mantenerlo. Entonces también aplica para todo, para procesos, para, digamos que, organización, y con eso pues es un proceso de estandarización y de mejora continua. Existen otras herramientas, la metodología Lean, que se trata básicamente en eliminar desperdicios o cosas que me estén generando, digamos que no me estén agregando valor. Cuando hablaban de Lean, yo recuerdo mucho que me decían, ¿el cliente va a pagar por eso? No, ¿cierto? Si no está pagando por eso, entonces eso sobra. Entonces, si por ejemplo yo en mi planta de producción genero muchos desperdicios, eso al final al cliente no le importa si para hacerle el chocorramo me gasté 100 gramos más de chocolate o 500 gramos más o 1000 más. El cliente no le interesa porque el cliente me está pagando el mismo chocorramo si lo hubiera hecho bien. Entonces acá lo que busca la metodología Lean es identificar esos desperdicios y poderlos reducir o eliminar. Lo mismo con Six Sigma, solamente que algo mucho más detallado. Y también, digamos que el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que básicamente son diferentes herramientas junto con la de mejora continua de estandarización, que se utilizan para poder mejorar los procesos. Bueno, indicadores de gestión logística. Entonces, buscan aumentar la competitividad de la empresa, minimizar errores, aumentar niveles de calidad, disminuir costos, incrementar productividad y mejorar rendimiento. Son los objetivos, bueno, como la misión de los objetivos y la misión de los procesos de logística. Eso es lo que deben buscar. Y hacia allá se deben, digamos que, volcar los diferentes indicadores. Entonces acá hay algunos indicadores de gestión, de producción, de almacenamiento, de gestión logística, de gestión de transporte, de entrega. ¿Listo? Y con esto ya yo voy a explicarles cómo va a ser la evidencia que vamos a realizar. Entonces, la evidencia que ustedes van a presentarme en este punto va a ser la siguiente. Van a hacer una presentación donde ustedes van a plantear la evidencia de la guía nos habla de la operación logística de una empresa. Entonces, yo lo que quiero que ustedes hagan es que puede ser, digamos que, basado en la empresa en la que están trabajando. Entonces, si ustedes están trabajando Cocorico, Luker, Coca-Cola, Alpina, bueno, la empresa que ustedes estén trabajando, o lo pueden hacer genérico, general. Lo que van a hacer es que ustedes van a plantear una diapositiva donde ustedes van a hablar de
de todo, un poco parecida a la que hicimos sobre la de logística de entrada, ¿cierto? Entonces, pero acá vamos a detallar, no, la vez pasada detallamos los costos. Yo acá quiero que en esta logística de entrada, ustedes me definan en un párrafo o en varios punticos, cuáles son las funciones que cumple los procesos asociados a la logística de entrada que generan un valor agregado a nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, logística de entrada es el aprovisionamiento de materias primas. Entonces, uno de los objetivos es, bueno, y tienen que listar cuáles son los procesos que están en la logística de entrada. Entonces, en la logística de entrada, ¿cuál es el proceso principal que está? El proceso de aprovisionamiento y compras. Y está el proceso de almacenamiento de materias primas. Listo. Y está el proceso de planeación de la producción. Listo, tengo esos 3 procesos dentro de mi logística de entrada. Dentro de cada uno de los procesos, ¿cuáles son esas funciones claves para poder generar un producto de calidad y cumplir la promesa de valor a nuestro cliente? Entonces, por ejemplo, en la planeación de la producción, yo tengo que, ¿cuál es uno de los principales objetivos? Asegurar una correcta planeación de la producción para evitar un exceso de inventario o un déficit de inventario que impacte a los clientes. Esa es la función principal de ese proceso. Bueno, si yo me voy a compras, ¿cuál será su función principal? Asegurar tener las materias primas dentro del tiempo y dentro de la calidad requerida para el producto del cliente, ¿cierto? Si el proceso de compras, por ejemplo, se le olvidó pedir la materia prima hoy porque la coordinadora de compras se enfermó y se le olvidó delegarlo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no voy a tener materias primas para poder responderle a mi cliente. Entonces, definir como en un párrafo cuáles son esas funciones claves que tiene como cada proceso. El área de almacenamiento de materias primas, ¿cuál es su rol? ¿Qué debe asegurar? Debe asegurar tener las materias primas almacenadas en buenas condiciones, debe tener todo organizado, cuantificado, saber qué sale, qué entra, porque recuerden que el proceso de planeación de la producción se alimenta del proceso de inventarios de almacén de materia prima, para que ellos puedan definir cuánto tienen que comprar, qué tienen que pedir, y estas 3 áreas son totalmente interconectadas. Entonces van a colocar cada uno en su diapositiva o en su documento cuál es el principal rol de ese proceso enfocado hacia el cliente o de cara al cliente, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese rol no se cumple, cierto? Entonces poder como colocar allí cuál es ese rol o esa responsabilidad de ese proceso dentro de la cadena de suministro. Y aparte de eso, estamos hablando de logística de entrada. Tienen que colocar algunos indicadores que se pueden tener para medir el proceso. Entonces, ¿qué indicador yo puedo tener para medir el proceso por ejemplo, acá estábamos listándolos, ¿cierto? Entonces, acá estaban hablando de indicadores. Ok. Logística de abastecimiento y compras, costos de abastecimiento, costos de control de la calidad. Listo, acá hay algunos, pero la idea es que ustedes investiguen qué otros indicadores de gestión se utilizan en el área de aprovisionamiento, en el área de planeación de la producción, en el área de inventario de materias primas. ¿Qué indicadores se tienen? ¿Cierto? ¿Y qué busca el indicador? No solamente me pongan costo unitario, ese indicador que mide, que si se me subió el costo, si se me bajó el costo por unidad, ¿qué está midiendo ese indicador de gestión? Eso lo deben hacer para la logística de entrada, para la interna y para la de salida. ¿Listo? Eso lo deben hacer para los 3 tipos de logística. ¿Dudas o preguntas, chicos, con la evidencia? Wilmer, dime. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas, cómo le digo, subprocesos de una logística hay que hacerla? Pues los principales, digamos que si tú me dices logística de entrada, básicamente está planeación, compras e inventario de producto terminado, de materias Las primas, principales. ¿cierto? En la interna estaría, puede ser el de producción,
¿cierto? Que es donde se transforman las materias primas y el almacén de producto terminado, ¿cierto? O puede ser también, hay un proceso de calidad. Normalmente en las empresas hay producción y calidad. Y por último, en la de salida está ya todo lo que es distribución de materias primas, distribución de producto terminado. Ese sería como el proceso final. Ah, ok. Eso es, ¿listo? Algo parecido a la evidencia, colocamos como la evidencia pasada. Sí, sino que acá lo que tienen que agregarme es como una función como una breve descripción de la función de cada proceso y que podamos ver unos 2 indicadores de cada proceso. 2 indicadores de gestión con los que midamos la gestión de esos procesos como cadena de suministro. Perfecto. Gracias, instructor. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Listo, como que no. Entonces, Jonathan, dime. Disculpe, profe, ¿cuántas diapositivas máximo? No, máximo las que ustedes consideren. Mínimo tiene que haber una diapositiva por cada logística. Entonces serían mínimo 3. Pero pues como van a colocar los procesos y eso puede que se les vaya un poco más. Entonces lo importante es que esté organizada la información, que se comprenda qué procesos corresponden a la logística interna, a la de entrada y la de salida. Y que mínimo se vean 2 indicadores por cada proceso. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces por su asistencia en la noche de hoy. Estamos entonces en contacto con cualquier duda o pregunta que tengan. Bueno, Okay. muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Vale, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. ¿Me puedo?